Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar hoy día en nuestro curso de Historia Universal, tema 21, la Segunda Guerra Mundial. Conoceremos ahora cuáles son las causas de esta Segunda Guerra Mundial. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los momentos más terribles de la historia. Hoy vamos a conocer las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que tenemos que saber es que la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más sangriento de la historia. Murieron cerca de 50 millones de personas. ¡Qué pena! ¡Qué locura! Pero, ¿cuándo y por qué empezó? La Segunda Guerra Mundial empezó en el año 1939 y acabó en 1945. En ella se enfrentaron dos grandes bloques o grupos de países. El primer bloque, también llamado las potencias del eje, estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón, que eran países totalitarios que querían extender su poder al resto del mundo. En el otro bloque estaban las fuerzas aliadas, formado por países que defendían la democracia, como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos. Las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial fueron varias, y algunas de ellas las encontramos en la situación en la que quedaron algunos países de Europa después de la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Paz de Versalles, que puso fin a esta Primera Guerra Mundial, Alemania fue condenada a pagar una gran cantidad de dinero y perdió alguno de sus territorios. Esto ocasionó, años después, una gran crisis económica y social en ese país, lo que provocó que en 1933 Adolf Hitler llegase al poder después de unas elecciones. Poco a poco, y a través de mentiras, Hitler hizo que Alemania dejara de ser un país democrático, convirtiéndolo en un país totalitario, donde él, Adolf Hitler, era el único que mandaba. Así creó el nazismo, una ideología que creía que la raza aria, es decir, la de los alemanes, era superior a las demás. Con estas ideas, Hitler y sus seguidores comenzaron a matar. Querían exterminar a las personas de otras razas, sobre todo al pueblo judío. Es lo que hoy conocemos tristemente como el Holocausto. La ambición de Hitler no conocía límites y junto con el dictador italiano Benito Mussolini intentó conseguir el dominio político y económico del planeta. También las ideas imperialistas del emperador japonés Hirohito, que quería adueñarse de territorios pertenecientes a China, incrementaron la gran tensión que había en el mundo. Hasta que el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, atacando poco después Dinamarca, Bélgica y otros muchos países. Ese fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que todas las personas de este mundo somos iguales y tenemos que respetarnos y ayudarnos los unos a los otros. La primera causa. Pero antes de hablar acerca de la causa, tenemos que nosotros conocer el periodo de inicio de esta Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo comienza, jóvenes? En 1939, siendo el trasfondo del conflicto la lucha por el control de esferas de influencia, concluyendo en el año de 1945. En ella se enfrentaron por un lado la potencia del eje,
tenemos ahí Alemania, Italia y Japón, y por otro los aliados, tenemos a Inglaterra, Francia, la URSS y Estados Unidos. Luego de que esta nueva conflagración, los Estados Unidos en América y la Unión Republicana Socialista Soviética, la URSS, se convirtieran en las potencias dominantes del mundo. Las causas que influyeron para el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial fueron las siguientes. La número 1, tenemos aquí el afán expansionista de las potencias del eje. Aquí tenemos a Alemania, que reclamaba los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Tenemos su ideología que tenía el espacio vital. Por su parte, Italia pretendía apoderarse de Albania, Etiopía, Túnez y el Canal de Suez. Y Japón pretendía el control del Pacífico y el sudeste asiático. La siguiente causa es el fracaso de la política de apaciguamiento de la Sociedad de las Naciones. Y no solo fue de la Sociedad de las Naciones, también de su sistema de seguridad colectiva. Esto va a provocar el restablecimiento de bloques antagónicos. Tenemos la siguiente, que es el exacerbado nacionalismo. Tenemos en Alemania, que fue impulsada por el partido nazi, y en Italia por el partido fascista. Y no dejar de lado las rivalidades ideológicas. Tenemos aquí el comunismo soviético se unió con el capitalismo inglés, francés y norteamericano para contrarrestar el bloque nazi-fascista. Los bloques que se van a formar ya son los que conocemos. Tenemos la potencia del eje, tenemos aquí a Alemania, Italia y también a Japón. En Alemania tenemos a su líder, quien va a ser Adolfo Hitler, el llamado Führer. Tenemos también a su ministro, en este caso de propaganda, que es Joseph Paul Goebbels. Tenemos a su jefe del servicio de protección, Heinrich Himmler, y también Heinrich Himmler viene a ser su ministro de Interior. Tenemos al fundador de la Gestapo o policía secreta, Hermann Göring, y en este caso también Hermann Göring viene a ser el reorganizador de la Fuerza Aérea Alemana. En Italia tenemos a la autoridad nominal del rey Víctor Manuel III, dirigida ¿por quién? Por Benito Mussolini, llamado el Dulce. Japón. En Japón, ¿quién gobernaba? El emperador Hirohito. Tenemos a su primer ministro, Hidemaro Koyone, y a su ministro de Relaciones Exteriores, Yoshiki Matsuoka. Esos son los bloques en este caso, los ejes, las potencias del eje. ¿Quiénes integran la potencia de los aliados? Fácil, Inglaterra, Francia, la URSS y Estados Unidos. En Inglaterra tenemos al reinado de Jorge VI, su primer ministro, quien va a ser Chamberlain, quien va a reemplazar, o en este caso, quien va a ser luego reemplazado por Churchill. Francia, tenemos a Francia, al presidente de la República, Albert Lebrun, su primer ministro, Edward Daladier, y el presidente del Consejo de Guerra es Paul Reyna. En la URSS, bueno, tenemos aquí a Joseph Stalin como jefe del gobierno soviético y el ministro de sus relaciones exteriores es a Mikhailovich Skripal. En Estados Unidos tenemos a Franklin Roosevelt, presidente de la República, y a su vicepresidente y quien luego va a asumir la presidencia luego de la muerte de Roosevelt, es Harry Truman. Los hechos previos a la guerra. ¿Cuáles son los hechos previos a la guerra? Tenemos la Guerra Civil Española, que va entre los años de 1936 a 1939. Esto va a ser un enfrentamiento bélico entre repúblicas liberales y socialistas. Va a ser el enfrentamiento bélico entre republicanos y nacionalistas. Tenemos ahí a los republicanos, a los liberales y socialistas, y a los nacionalistas tenemos a los conocidos falangistas. ¿Por qué van a pelear ellos? Por el control del Estado español. Aquí tenemos el ejército falangista que recibe el apoyo militar de Alemania e Italia. Esta guerra va a servir como campo de prueba de nuestro armamento alemán y del ejército italiano para ser utilizados en la Segunda Guerra Mundial. El resultado fue favorable para los nacionalistas.
estableciéndose así una dictadura encabezada por Francisco Franco, franquismo, al que se le conoce con el nombre de franquismo, que asumió una postura neutral durante la guerra, pero era en este caso el más apoyaba, se podría decir, a la potencia del eje. Luego tenemos el pacto Anticomintern en el año de 1936, que fue firmado entre quienes jóvenes, entre Alemania y Japón, contra el comunismo soviético. Italia ingresa en el pacto en el año de 1937, abandonando la Sociedad de las Naciones, conformado por la potencia, en este caso, del eje. Luego tenemos la ocupación de Austria por el ejército nazi en el año de 1938, conocida también como Axschluss. La conferencia de Múnich, 1938, donde participa Cleverley por parte de Inglaterra, Daladier por Francia y Mussolini por Italia. No olvidar a Hitler por parte de Alemania, respectivamente. Se acepta la anexión de los sudestes checos a Alemania como garantía de la paz en Europa. La ruptura de las condiciones establecidas por parte de Alemania significa el fracaso de la política de apaciguamiento que fue impulsado en la Sociedad de las Naciones. Tenemos la noche de la noche de los cristales rotos, 1938. Esto fue un acontecimiento violento ocurrido en Alemania y Austria durante la noche del 9 de noviembre de 1938. Fue dirigida contra los ciudadanos judíos en todo el país. Es considerado por muchos analistas como el paso previo al exterminio de los judíos, el famoso Holocausto. La SS arrestó a miles de judíos en Alemania y también destrozaron sus comercios. Más de 50 judíos fueron asesinados esa noche. Tenemos luego al Pacto de Acero, que se firmó en el año de 1939. Este pacto de acero fue un conflicto político y militar firmado el 22 de mayo de 1939 en Berlín entre los ministros de Relaciones Exteriores Gales Sociano por Italia y Joachim von Ribbentrop por Alemania, donde se sentaban las bases de un futuro apoyo mutuo en caso de guerra. Y por último, el pacto Ribbentrop-Molotov en el año de 1939. Fue un pacto de no agresión firmado entre Alemania nazi y la Unión Soviética en Moscú. En este caso, sus representantes fueron los ministros de Relaciones Exteriores. Tenemos por un lado Joachim von Ribbentrop por Alemania y Molotov, en este caso de Vyacheslav Molotov por la URSS. El pacto se firma el 23 de agosto de 1939, poco antes de iniciarse esta Segunda Guerra Mundial. Con ello, los alemanes concentraron sus fuerzas en el frente occidental, amenazando ¿a quién? A Francia, jóvenes. Ahora hablaremos acerca del desarrollo del conflicto. La ofensiva del eje se va a dar entre los años de 1939 a 1941. Hablaremos de las diferentes ofensivas de Alemania, Italia y Japón. En Alemania hablaremos acerca del frente oriental y el frente occidental. En el frente oriental inicia el 9 de septiembre de 1939. Alemania invade a Polonia y se inicia la famosa y conocida Guerra Relámpago. En el frente occidental, 1940, se da la invasión a Holanda, Dinamarca y Noruega en la Operación Dínamo. Alemania rompe la línea Maginot y ocupa París. En julio de ese mismo año y en mayo de 1941 se inicia la batalla aérea de Inglaterra. En el año de 1941 se firma la Carta del Atlántico en la conferencia Terranova. Italia, vemos el frente balcánico y el frente norafricano. En el frente balcánico, 1940, Italia fracasa en su intento de invadir Grecia. Y en el año de 1941, los alemanes dirigen sus tropas a los Balcanes, ocupando Grecia y Yugoslavia. Se inicia la resistencia yugoslava dirigido por Josip Broz Tito. Luego tenemos el frente norafricano, 1941. Tras el fracaso de la ofensiva italiana en la región, los alemanes ocupan el norte de África en la Operación Afrika Korps, dirigida por Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto.
Y en Japón se da el Frente del Pacífico, se da el 7 de diciembre de 1941. Se da con el ataque aéreo japonés a la base llamada Pearl Harbor. Al día siguiente, Estados Unidos declara la guerra, ¿no? El 8 de diciembre de 1941.